les puedo decir que sí, que hay gente del régimen que está intentando ver cómo tirar un puente y un salvavidas para salvarse, no solamente ellos, sino sus familias también. Si mañana quitaran las sanciones, llegaran a un acuerdo, como lo quieran ver, le quitasen las sanciones a Venezuela. Todavía así, hay muchos países en el mundo, por no decir todos, que tampoco harían inversiones en Venezuela. Buenos amigos, ¿cómo están? Como cada semana, un placer poder estar con ustedes. De nuevo, en esta semana trataremos de ver y analizar diferentes tópicos del acontecer internacional y sobre todo los que involucran a nuestro país. Como cada semana, también tendremos 3 temas diferentes. El primero de ellos va a tratar sobre algo que poco hablo, pero considero que es importante en esta oportunidad, que es el tema financiero, la situación financiera del país. Por otro lado, el segundo tema, voy a responder directamente muchas preguntas que se me hacen. Nosotros en cada programa vemos las preguntas que nos envían y tratamos de responderlas con el programa. Esta vez lo voy a responder de forma directa. Y en la tercera parte del programa, como siempre, algún otro integrante del supercartel de los soles. Como les había comentado, entonces, para este primer tema del día de hoy, vamos a hablar sobre la sanidad financiera del Estado venezolano. Es un tema que no se toca mucho en este programa, pero por el momento que se está viviendo, es supremamente importante hablar de ello. Hablar de Venezuela, sobre todo para empresas o países extranjeros. Venezuela se identifica por 2 cosas: inestabilidad institucional y falta de seguridad jurídica. Para cualquier empresa o para cualquier país del mundo que pretenda o le interese hacer inversión en cualquier parte del mundo, lo primero que va a requerir o a ver son esos 2 elementos: la estabilidad institucional, cómo están de fuertes sus instituciones democráticas, y la otra es que exista seguridad jurídica que proteja las inversiones que estas personas están haciendo. Venezuela definitivamente no garantiza ninguna de las 2. Los únicos países que eventualmente se involucran con Venezuela, si quieren llamarle inversión, son países que están jugando al margen de la ley. Por ejemplo, Irán en las legitimaciones de capitales, problemas de narcotráfico, el terrorismo. Turquía, que tiene su tema con el oro y entonces paga en efectivo y así se quitan una serie de problemas encima. Son países que de verdad en muchas de sus actividades están al margen de la ley. Pero el resto del mundo necesita tener esas garantías: seguridad jurídica, seguridad, estabilidad institucional. Y la situación es muy sencilla, y el ejemplo es que, supongamos, alguno de ustedes desea adquirir una vivienda o invertir un dinero en un banco. Sí, pero van a hacer una búsqueda, así sea una búsqueda de consulta persona a persona. ¿Qué opinas tú de este banco? ¿Cómo te ha ido? O le pregunto a un hermano, un primo, qué sé yo. Si van a hacer una construcción, bueno, el ingeniero que diseñe y el arquitecto que lo haga, y todo eso va a pasar por un chequeo mínimo mental. Imagínense cuando estamos hablando de empresas que son miles de millones de dólares que tienen que invertir. Venezuela hoy por hoy es cero atractiva para la inversión de cualquier país. 0. Y les voy a poner unos ejemplos latinoamericanos. Brasil, durante el año 2024, tuvo una inversión directa de 70,000 millones de dólares. Brasil es un país bastante grande y recibió 70,000 millones de dólares durante el 2024.
Del otro lado, tenemos a Colombia. Pues Colombia recibió un poco más de 10.000 millones de dólares en inversión directa. ¿Okay? Un poquito al sur, Perú. Perú tuvo una inversión durante el año 2024 de aproximadamente 7.300 millones de dólares, inversiones directas. Venezuela tuvo un incremento de inversión durante el año 2024. Pero antes del año 2024, los 10 años que antecedieron al 2024, el promedio de inversión en Venezuela era de 700 millones de dólares. 700 millones, no 700.000, 700 millones de dólares. Contra 7.000 millones de dólares que recibió Perú, el que menos recibió. Ahora, ¿por qué en el 2024 cambiaron las cosas? Cambiaron por dos razones, básicamente. La primera de ellas, porque se creó una esperanza, porque se sentía que iba a haber un cambio importante político en el país. Y al percibirse ese cambio, la gente quería invertir o asegurarse de tener parte de toda esa gran torta que tiene Venezuela en diferentes riquezas. La segunda parte, y la que definitivamente se da, es las inversiones de las empresas petroleras. Repsol, Chevron, empresas que fueron en principio a recuperar el dinero que le debían. ¿Ok? Porque eso básicamente es lo que iba. De hecho, Venezuela tiene deuda con estas empresas. Entonces dijeron, bueno, vamos a meternos aquí y con una serie de parámetros, corriendo unos riesgos, pero como al país le interesa, nos van a asegurar y nos van a pagar. Y eso es lo que han estado haciendo, Chevron, cobrándose lo que le deben. Pero todo eso se acabó. Se acabó. Desapareció. Se acabó y no tiene que ver nada con las sanciones. Chevron, se le quitaron las licencias y se tiene que ir. Porque el gobierno de los Estados Unidos no quiere ser cómplice, ¿verdad?, de una dictadura. Por eso le exige a sus empresas, pues, que sencillamente, y un país, una dictadura, y de un país que se identifica con la violación de derechos humanos. Los Estados Unidos no lo quieren ser, como no lo quieren ser muchos países en el mundo. Y les voy a decir una cosa. Si mañana quitaran las sanciones, llegaran a un acuerdo, como lo quieran ver, le quitasen las sanciones a Venezuela, todavía así hay muchos países en el mundo, por no decir todos, que tampoco harían inversiones en Venezuela. Porque sigue persistiendo la inestabilidad institucional y la falta de seguridad jurídica. Esa es la verdad. Pero ahora, en este 2025, y con la eliminación de todas estas licencias, y que se dieron cuenta que el país, por el momento, no va a cambiar, los pocos a quien se les había ocurrido hacer una inversión, se retractaron. Es por eso la depreciación que tienen ustedes en lo que va de año. Si al principio de año alguien ganaba $300, que no sé cuántas personas pueden ganar $300 en Venezuela, creo que muy pocas. En este momento, en junio, ya son 200. Y posiblemente para cuando llegue final de año, sean solamente 100 o menos de 100. Ahora bien, les voy a asegurar algo. Y este mensaje se lo quiero dar, sobre todo al personal subalterno de la Fuerza Armada y de la policía. Porque al final ustedes son, de alguna manera, el sustento del régimen. Ustedes son los que utilizan, porque ustedes cuando los generalatos, los comisarios generales, el alto generalato, por instrucciones políticas, le dan instrucciones a ustedes de hacer cosas o de no hacer. Sencillamente están ayudando a mantener al régimen. Se hacen cómplices de esto. Se hacen cómplices
que se sigan profundizando todavía más las razones por las cuales nadie quiere invertir en este país y se seguirá deteriorando. Así como hice esa investigación, ¿verdad? Como hice esa consulta, también indagué sobre la opinión de algunos economistas provenientes del país. Todo eso está en internet, también lo pueden hacer ustedes. Y más de uno coincide en lo siguiente. Por ejemplo, Guyana. Guyana en estos momentos es el país que tiene el Producto Interno Bruto más grande del planeta. ¿Ustedes pueden creer eso? Ahí al lado de Venezuela. Con un terreno que era nuestro o que está en disputa. Si Venezuela cambia, en estos momentos o lo que queda, o sea, lo que entiendo que se ha conversado, se tiene ya conversado, es que va a venir una inversión de no menos de $100,000 millones al año durante 7 años continuos. Eso lo han dicho varios economistas. Imagínense ustedes cómo cambiaría el país. Es decir, el boom que tuvo Venezuela con el tema petrolero, o inclusive en ese momento donde, la época de Pérez Jiménez, que se cogieron a carreteras, autopistas, que Venezuela se hizo conocer al mundo, o también inclusive durante los años 80 con todo ese boom petrolero. Todo eso va a ser nada comparado con lo que pudiera crecer el país. Por ello que yo, de cara a este 28 de julio, quiero decirles que si Venezuela cambia, nosotros en menos de 7 años pasamos a ser lo que éramos antes, el país más importante de Latinoamérica. Bueno, amigos, como habíamos acordado en esta segunda parte del programa, este segmento, vamos a responder una serie de preguntas que nos llegaron de forma directa. Es decir, usualmente cuando hacemos el programa vemos las preguntas y tratamos de responder las preguntas con el guión del programa. Sin embargo, en esta ocasión hay unas preguntas de forma recurrente y que consideramos son importantes y que, bueno, queremos darle respuesta de forma directa. Ok, la primera de ellas es las posiciones del señor Trump y de Marco Rubio respecto a Venezuela, de cómo evalúo yo la posición de Trump con respecto a los aranceles petroleros, al tema del TPS, la deportación de presuntos miembros del Tren de Aragua y, bueno, la posición del señor Marco Rubio también en este tema. Fíjense lo siguiente. El presidente Trump, el líder del gobierno de los Estados Unidos, hizo una campaña y durante esta campaña hizo unas promesas. Y una de las cosas en las cuales él prometió iba a trabajar era en el tema de la migración o inmigración. Lamentablemente, nosotros los venezolanos somos parte de ese gran número de personas que han migrado a este país en busca de una mejor calidad de vida. Algunos, como en mi caso, y de muchos otros, por temas políticos. Lo cierto del caso es que también hay que ser bien honestos. Han llegado personas no deseables. Y se sabe que detrás de todo esto existe un plan maquiavélico y bien pensado del régimen. Y de eso forma parte inclusive de investigaciones que se han llevado a cabo, el caso de la detención de Hugo Carvajal, cuando habla que se utilizaría la migración y el tema de la droga para desestabilizar a los Estados Unidos. Todo eso son realidades que los organismos de inteligencia de los Estados Unidos lo manejan. Dicho esto, hay un tema que yo creo que es bueno decirlo también. Hay muchas personas, la mayoría, que han completado todo su proceso y que han llegado de forma legal y que han avanzado total y absolutamente apegados a las normativas del gobierno de los Estados Unidos, las exigencias de las leyes estadounidenses. Pero hay muchos que no. Y lo digo de verdad
porque he conversado con personas que me he sorprendido, personas muy buenas que han llegado aquí con la mejor intención, pero han sido poco responsables en el manejo de su situación migratoria en este país. Eso los pone en una condición de minusvalía, los pone en una condición que lamentablemente pues, puede pasar que en algún momento los deporten. Ahora, han sido absolutamente claros las personas que de verdad en las personas que realmente hay interés son en personas involucradas en temas criminales, temas que han violado la ley. Y cuando se habla de violar la ley, a veces no solamente son delitos per se, delitos de haber robado, haber asesinado, haber traficado con droga, no. A veces el simple hecho de no cumplir con estas normativas que tiene este país en el tema de inmigración, eso es visto como una falta. No es tampoco incierto que los individuos, las personas involucradas en el Tren de Aragua están aquí y están haciendo actividad criminal. Se han sacado muchos, pero muchos todavía están aquí. Y créanme que se lo digo con toda honestidad porque he sido de alguna manera parte en algunos casos de investigación. Y esto es 100% realidad. En relación al tema de los aranceles y petroleros y demás, bueno, el gobierno de los Estados Unidos está absolutamente convencido que la mejor forma, una de las formas, mejor dicho, de reducir al gobierno o al régimen venezolano es quitándole las posibilidades de financiamiento. Es ahí donde entran las posibilidades de hacer negocio con empresas, porque hay gente que corre el riesgo, ¿verdad? Y en países que corren el riesgo y se involucran en Venezuela, de perderlo todo. Pero también lo hacen al margen de la ley, haciendo cosas que son absolutamente ilegales. Por ejemplo, trasegando droga o petróleo en la mitad del mar, qué sé yo. Entonces, esas son cosas pues, que lamentablemente están sucediendo y esa es una política del Estado. Por otro lado, yo les puedo asegurar que así como están sucediendo muchas cosas negativas, están también sucediendo muchas cosas positivas que eventualmente tienen que dar como resultado que avancemos en nuestro propósito de conseguir la libertad de nuestro país. En relación al pregunta 2, en relación al Tren de Aragua, bueno, que se basó en extraer a personas basadas en una ley de extranjeros de 1798 y las acciones de una estructura que dice que se llama el ICE o de la DEA. Miren, yo les aseguro que muchas de estas personas de verdad eran miembros del Tren de Aragua. Fui parte de algunas operaciones, no operaciones, investigaciones. Yo no soy parte de ninguna operación, de las investigaciones. Y de alguna forma he colaborado con algunas agencias a dar datos fehacientes de individuos que andan al margen de la ley haciendo actividades ilegales dentro de este país. No sé, dudo, no sé si todas las personas que terminaron siendo enviadas al CECOT en El Salvador son del Tren de Aragua. Obviamente no deben ser el 100%. Pero también está lo que les decía anteriormente, que hay personas que andan en unas actividades que son medio grises. Hay una cosa que yo creo que la llamo la viveza criolla, que piensan que por hacer alguna cosa o dejar de hacer algunas cosas, eso los hace como más chéveres, ¿no? Y es allí donde incurres en una falta que eventualmente se pueden convertir en que tú termines deportado de este país. Otra pregunta es algo con respecto al ampograma. ¿Existe evidencia o posibilidad de que algunos miembros del ampograma, posiblemente vinculados al cartel de los soles, estén negociando con la autoridad de los Estados Unidos? Mire, yo les voy a decir una cosa. Obviamente hay personas del régimen que tienen toda la firme intención y desean de alguna forma llegar a algún acuerdo. Se quieren salvar. Se quieren salvar porque dicen, bueno, yo no estoy involucrado en temas de violaciones de los derechos humanos. Básicamente muchas de ellas están involucradas en temas de legitimaciones de capital, blanqueo de dinero, obviamente la corrupción. Mucha gente metida en eso. Ahora,
¿Cómo va eso? Miren, realmente no lo sé. Son unas cosas que son absolutamente secretas. Pero les puedo decir que sí, que hay gente del régimen que está intentando ver cómo tirar un puente y un salvavidas para salvarse, no solamente ellos, sino sus familias también. Ok, la pregunta número 4. Importancia de la negociación y su análisis. ¿Por qué considera que la existencia de negociaciones entre el régimen y actores internacionales pudiera favorecernos a nosotros? Mire, durante la Segunda Guerra Mundial todavía sonaban los cañones por todos lados y ya los países estaban sentados negociando. Una negociación es un acuerdo donde ambas partes ganan y ambas partes pierden. Es algo donde hay unos acuerdos en los cuales tú tienes que ceder para conseguir algo. Lo que no ha existido hasta ahora es eso. Hasta ahora, todas esas negociaciones, bajo el señor Blay, por ejemplo, son negociaciones donde Venezuela no ganó nada. Venezuela como país, como Estado. Lo único que ganaron fueron los del régimen. Obviamente así no es una negociación. Una negociación no es con una pistola sobre la mesa. Una negociación no es bajo la extorsión. Una negociación no es que tú vas a prometer soltar a un poco de personas detenidas por temas políticos y sí, sueltas de las 10 que ofreces, sueltas a 2, pero metes a 10 más presos. Eso no puede ser una negociación. Si me preguntas si estoy de acuerdo con las negociaciones, sí, yo estoy de acuerdo con las negociaciones. Es más, yo estoy de acuerdo en sentarme, ojalá yo pudiera estar en las negociaciones y sentarme con padrino, porque las negociaciones también deben ser con la Fuerza Armada. Las negociaciones no son ni con el psicópata loco, ni con Maduro, ni con Siria. No. Es con el alto mando militar. Ellos son los que tienen el control, porque ellos son los que mantienen a Maduro allí. Solamente ellos. El día que ellos decidan no apoyar a Maduro, agarrar un avión directo para Siberia, a apoyar a Putin allá, hacer cartas, no sé. Pero las negociaciones, sí, estoy de acuerdo. Pero las negociaciones tienen eso. Una negociación es un acuerdo donde yo doy y pierdo. Y donde tú das y pierdes. El fortalecimiento de María Corina Machado en un año de las elecciones, ¿cómo veo yo la figura de María Corina Machado? Miren, yo de verdad la considero la líder de todo este gran proceso que, bueno, para ella empezó hace 20 años, pero para nosotros tiene una fecha clave que ha sido el 28 de julio del año 2024, donde Venezuela eligió y demostró y tiene el carnet en la mano, las boletas en la mano que indican que Gonzalo Urrutia es el presidente que 7.300.000 personas votaron por él. ¿Ok? Donde obviamente participaron militares, porque si no, ¿cómo se justifica eso? Ahora, lamentablemente su condición no le permite tener esa capacidad de maniobra que tenía anteriormente. Pero para mí, sin duda alguna, la líder de todo este proyecto es María Corina Machado. Los sentimientos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¿Cuál es mi visión respecto a... Mire, yo le voy a decir una cosa. La Fuerza Armada Bolivariana está dividida en dos, como lo están divididos muchos policías. En un grupo muy pequeño que les conviene estar allí porque han robado, porque han violado derechos humanos, y otros que sencillamente padecen exactamente los mismos problemas que padece el ciudadano común en Venezuela y que están deseosos y desesperados por un cambio. Ahora, la policía y la Fuerza Armada son estructuras subordinadas y disciplinadas. Y desde que tú estás en la academia, lo primero que te enseñan a ti es a cumplir órdenes. ¿Okay? Y lamentablemente, pues esto aquí se ha no solamente tergiversado, sino que de alguna manera también se ha, porque con la creación de nuevas generaciones, han mezclado el tema político con el tema institucional. Bueno, hemos visto como funcionarios militares o funcionarias del 6CPC salen a dar un discurso político
en contra de tal o cual, lo que dijo María Corina. Eso no es problema ni de la policía ni de la Fuerza Armada. Pero lamentablemente los han vinculado. A mí no me cabe la menor duda que en la primera oportunidad que exista, la primera ventana que exista, esto lo sabe Maduro, lo sabe Cabello, lo sabe Vladimir Padrino López, todos lo saben. Que en la primera oportunidad que haya, esta gente va a actuar todita a favor de todos los venezolanos. El punto número 7, y para cerrar, el clima socioeconómico. Señales de cambio. Bueno, yo creo que esta pregunta se la respondí en el primer párrafo, en el primer tema del programa del día de hoy. Venezuela es un país sin seguridad jurídica. Venezuela es un país inestable institucionalmente. Y mientras estas dos circunstancias se estén dando, muy pocos países y muy pocas empresas en el mundo van a invertir en nosotros. Si eso no se revierte, la situación del país irá cada vez peor. Este año, ya en lo que va de año, ya la capacidad adquisitiva ya se ha reducido en poco más del 30% y seguirá disminuyendo. ¿Por qué? Porque nadie va a invertir en el país. E independientemente que mañana le quitaran las sanciones a Venezuela, simplemente por el hecho de que siga estando ahí Maduro y todo su combo, nadie va a invertir en Venezuela. Y si no hay inversión en Venezuela, cada vez será mucho más pobre, aún con la riqueza que tenemos. Pues bien, con esto creo que respondo todas las preguntas. Ok, para cerrar, otro integrante del supercartel de los soles. Esta vez me voy a referir a Jorge Eliezer Márquez Monsalve. Ahí está. Es de componente de la Guardia Nacional. Familiares cercanos: Jorge Daniel, Carolyn, Toscana, Clara. Aquí tenemos su correo, teléfono que termina en 213. Lo cierto es que este mayor general, ¿verdad?, es actualmente tiene el cargo de ministro de Energía Eléctrica y vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios. O sea, tiene como que dos cargos. Su ascenso responde básicamente a la relación que hizo con Nicolás Maduro. Le jaló suficiente bola en el Ministerio de Relaciones Exteriores y por eso lo acobijó, lo llevó y hoy por hoy pues no tiene ese cargo. Maduro lo mandó para China y no castigado, sino para que se preparase, ¿no? Y estuvo en China haciendo estudios, altos estudios. Okay. La designación de esta persona tampoco es casual. Él tiene tiempo en esto y él de alguna forma ha sustituido a Mota Domínguez y a Néstor Reverol. Mota Domínguez y Néstor Reverol están ambos investigados por temas de narcotráfico, de corrupción y legitimaciones de capital. Este puesto es supremamente importante porque al tener el control del sistema eléctrico, bueno, eso favorece a lugares donde pueden eventualmente ellos controlar que haya o no energía eléctrica, nuevamente para las operaciones del cartel de los soles. Y por otro lado, también para otras operaciones iguales de ilícitas, que son las creaciones de criptomonedas, las famosas, haciendas que llaman, de criptomonedas. Hoy por hoy, el señor Jorge Eliezer Márquez Monsalve y su familia, total y absolutamente millonarios, viven con una vida que obviamente no está acorde con el sueldo de un mayor general de la Fuerza Armada Bolivariana. Este señor, pues, no entra en esa clasificación de los pelabolas, sino de gente que vive muy bien, con todo y viajan, no tienen ningún tipo de problema. No como el resto de la mayoría
de los oficiales y suboficiales de la Fuerza Armada. Él es una pieza importante en todo este gran esquema, porque además de la participación que le acabo de hablar, es donde se parte de las coordinaciones, de todas las operaciones que se llevan a cabo desde el supercartel de los soles. Participan estos generales. Y este es otro general más que participa en estas operaciones internacionales.